Es curioso, lo plantea el periodista Jensky, que mostrando una actitud que depende mucho de asuntos meramente coyunturales, que Estados Unidos haya sido capaz de dejar enganchado, como decimos aquí, a sus aliados en Afganistán, después de un acompañamiento de 20 años, dejarlos a merced de los rivales, los talibanes, que según la narrativa occidental era lo peor que podía haber, que eran entonces los terroristas que representaban la mayor amenaza a Estados Unidos. ¿Cómo es que usted pasa de ese discurso a propiciar, con ese discurso propiciar, entregarle el poder, incluso mediante un acuerdo, a los propios talibanes, reconociendo que usted no pudo con esa situación? Porque eso fue lo que hubo. Hubo reuniones con los talibanes en Qatar para negociar la entrega del poder. Por eso fue que se mandaron huyendo desde el presidente hasta los jefes militares en Afganistán. Y eso facilitó la toma del país sin prácticamente tirar un tiro por los talibanes que tuvieron durante 20 años arrinconados en ese país. Pero al mismo tiempo, tú sigues por el mismo camino, repitiendo la misma cosa, lo mismo que hiciste y que fracasó en países como Irak. En Irak, ¿qué pasó? Bueno, que intervino Estados Unidos militarmente, llevó al poder allí a los chiitas. Esa fue la consecuencia de esa intervención. Los chiitas hicieron causa común con sus amigos chiitas de Irán, y entonces allí la correlación de fuerza cambió a favor de Irán. Pero al mismo tiempo también se produjo lo de Yemen, que le dio más influencia todavía a Irán. Fracasó la política de contención dirigida a derrocar el gobierno de Assad. Eso fracasó. Y entonces, frente a esa realidad, Estados Unidos, antes de retirarse de ahí, porque entendió que ya no había más nada que hacer, eso lo dijo Biden, es mejor retirarse ahora que retirarse dentro de 10 años o 20 años más sin haber conseguido los objetivos, lo que quiere decir que reconoció que ahí no había absolutamente nada que hacer. Y entonces, como consecuencia de eso, viene el acuerdo con Irán. El acuerdo con Irán, el pacto nuclear, fue un reconocimiento de ese fracaso y una forma de evitar que este país se hiciera todavía más fuerte desarrollando armas nucleares. Y como una forma también de evitar una guerra regional, porque Arabia Saudita e Israel estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de evitar que Irán se hiciera con armas nucleares. Y la forma que se encontró de lograr allí un equilibrio para facilitar la retirada de las tropas estadounidenses fue el acuerdo con Irán, que después entonces el presidente Donald Trump denunció, dejó sin efecto, y entonces trató de buscar para contrarrestar cualquier iniciativa iraní un entendimiento entre árabes y judíos y crear entonces ese contrapeso por esa vía, que ahora a esa política un poco le da continuidad el presidente Joe Biden. Pero si tú iniciaste unos bombardeos en Libia para derrocar a Gaddafi, ¿por qué entonces no te la seguiste jugando y dejaste ahí un conflicto abierto? Cuando viste que eso lo que condujo fue a un enfrentamiento interno, entonces Estados Unidos y sus aliados abandonaron eso a su suerte y soltaron ese país en banda, como se dice aquí en Dominicana.
Y entonces, si tú tienes esa actitud y tú no estás en disposición de ser coherente con esas políticas de choque, ¿cómo es que tú te atreves a dar pasos susceptibles de abrir un nuevo conflicto? En medio, sobre todo, de una situación como la que estamos viviendo y después de esas experiencias amargas. Eso es lo que está planteando el señor Simon Jenkins en el artículo que he estado citando. Ahora, hay algo que salta a la vista. Hay algo que salta a la vista. Y es que yo creo que el mundo occidental, Occidente, en el marco de este enfrentamiento, tiene graves dificultades. Primero, miren cómo está Estados Unidos. Miren cómo está Estados Unidos. Una división interna, el país dividido prácticamente en dos mitades, una que representa Donald Trump y otra el Partido Demócrata. Dentro del Partido Demócrata hay contradicciones importantes, porque ahí hay un sector conservador que difiere en muchos aspectos del señor Biden. Son esos legisladores que han boicoteado las iniciativas del presidente, muchas de ellas. Y hay una ala progresista que encabeza, entre otros, el señor Bernie Sanders, el senador Bernie Sanders, que pues quisiera un cambio importante en el rumbo del país. Y entonces hay una división clara dentro del Partido Demócrata y una división del país en su conjunto. Lo de Pelosi es una manifestación de todo eso. Incluso dentro del Partido Demócrata hay ahora quienes están planteando la necesidad de un nuevo candidato de cara a las elecciones del 2024, porque resulta que Biden va a tener en el 24 82 años y ya está dando muestra de que su mente no está totalmente lúcida. Ahora no se perfila un candidato que pueda reemplazarlo y dar la batalla, aunque hay tiempo para eso. Se habla de Michelle Obama, pero no creo que las circunstancias favorezcan esa candidatura, porque eso puede polarizar más a la sociedad estadounidense. Porque hay en todo esto un componente racial que pesa mucho. Y yo siempre he sostenido que Barack Obama se coló como el primer negro en ocupar la Casa Blanca por una coyuntura muy especial, un momento de mucha crisis que Obama inteligentemente aprovechó. Entonces eso está planteado y resulta que Estados Unidos tiene una narrativa en su política exterior que contradice, que choca con la realidad que tiene dentro de casa. ¿Por qué? Bueno, porque dice que está luchando contra los gobiernos autócratas, pero tiene ese componente dentro de casa, porque al mismo tiempo denuncia a Donald Trump como una amenaza a la democracia. Pero resulta también que esa amenaza a la democracia de Estados Unidos tiene hoy el respaldo de la mayoría, según las últimas encuestas, el respaldo de la mayoría de los estadounidenses. Quiere decir que tú estás planteando como eje central de tu política la lucha contra un problema que tienes también en casa. Pero esa situación que está viviendo Estados Unidos se está viendo también dentro de la mayoría de los países del bloque occidental. Por lo menos de algunos países que son importantes, como es el caso, por ejemplo, de Francia, o como es el caso de Italia. En Francia ahora mismo acaba de tener un repunte electoral importante la señora Le Pen, que coincide con Donald Trump. Y en Italia acaba de zozobrar un gobierno
entre otras cosas por contradicciones con la política italiana de respaldo incondicional a Ucrania. Y entonces ahí usted ve cómo hay partidos dentro de países occidentales que hacen causa común con gobiernos identificados como autócratas. Pero coja el caso, por ejemplo, de Hungría, en donde el señor Orbán, Víctor Orbán, es también sindicado como un gobierno, como un gobernante autocrático. Pero ese gobernante acaba de reunirse con Donald Trump, exhibiendo sus niveles de coincidencia. Orbán lo acusan de ser un aliado de Putin dentro de la Unión Europea. Y entonces el mundo occidental tiene ese problema frente a unos competidores que lucen más unificados, que lucen más compactados. Todo esto plantea graves dificultades para una política coherente y efectiva de alianzas. Si algo se ha demostrado hoy es que Estados Unidos, en su lucha, en su forcejeo con China por la hegemonía mundial, necesita aliados. Pero tejer alianzas en estas condiciones resulta sumamente difícil. Porque fíjense, por ejemplo, las diferencias que hay tan sustanciales entre la visión que representa Biden y los demócratas y la visión que representa Donald Trump y los republicanos. Son contradictorias en un montón de aspectos. Y eso genera incertidumbre, muchas inquietudes con respecto a cuál será finalmente la política de Estados Unidos. Hasta dónde las políticas estadounidenses podrán mantenerse en el tiempo. Y eso hace que algunos países lo piensen antes de dar pasos arriesgados en sus alianzas con Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora mismo con Corea del Sur. La señora Pelosi hizo una visita a Corea del Sur y el presidente no quiso reunirse con la señora Pelosi. Y el argumento era, hay un término, no recuerdo, que se utiliza en Corea del Sur. El argumento fue que el presidente se encontraba de vacaciones en casa. Así es como se traduce el término. ¿Qué significa esto? Bueno, que Corea del Sur vio que era un paso demasiado arriesgado y que podía arrastrar a una situación incómoda a ese país que tiene como un socio importante a China, a la misma China, que tiene ahí como vecino a Corea del Norte, que tiene armas nucleares y que además de eso tiene buenas relaciones con Taiwán y con todos los países de la zona, pero que no ha tenido una política como lo ha querido Estados Unidos de afiliación incondicional a la estrategia occidental. Trata de ser cuidadosa, como lo fue en su momento, Ucrania. Porque Ucrania, los políticos profesionales ucranianos que antecedieron a Zelensky, se dieron cuenta de que estaban en una zona de influencia de grandes potencias y que para no verse arrastrada en un conflicto con efectos devastadores debía manejarse con mucha prudencia. Y entonces apostaba por tener buenas relaciones con Europa y Estados Unidos y también buenas relaciones con Rusia, que pagaba por tener su flota en Crimea, pagaba dinero que suministraba gas que consumía a Ucrania a precios rebajados, que suministraba energía eléctrica y que era un mercado de exportación de los productos ucranianos. Y en donde vive, además de eso,
una gran cantidad de ciudadanos de origen ruso, que son ucranianos, que siempre han vivido allí, que nacieron y han vivido siempre ahí. Y que entonces eso genera un vínculo que hay que manejar con mucho cuidado con Rusia. Y entonces usted tiene el caso de Taiwán, que viendo esa experiencia, que teniendo ahí mismo al ladito a ese gigante que representa China, que son chinos también, igual que los que viven en Taiwán, que es verdad que siempre Taiwán fue parte integrante del territorio de esa China que representa a la República Popular. ¿Cómo es que usted se arriesga a dar estos pasos que pueden colocarlo en una situación similar a la que está viviendo actualmente Ucrania? ¿O usted no se da cuenta de que a Ucrania, por una falta de visión de un político que no es político profesional, que se ha visto enredado en la pata de esos caballos, cómo usted se arriesga a repetir la experiencia de Ucrania, cuando lo que se supone que conviene, que se impone, es que usted sea cuidadoso, porque en los hechos Taiwán ha manejado sus propios asuntos. Ha manejado sus propios asuntos, y una política inteligente debería, eso al menos es lo que entiendo yo, tratar de que eso se prolongue en el tiempo sin incurrir en una provocación que pueda generar una actitud por parte de China similar a eso que ha estado haciendo Rusia en Ucrania. Y que sin lugar a dudas, como dice Simon Jenkins, lo tengo que citar otra vez, no es verdad que esos que están tratando que han provocado un deterioro en las relaciones de la isla con la parte continental, no es verdad que se la van a jugar por usted. Y entonces esas son cosas que a uno sencillamente le sorprenden. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.